Hola a todos, en este tutorial les voy a explicar cómo se crean o cómo se añaden los vencimientos en el programa Contaplus. Como sabemos, cuando compramos productos o cuando nosotros vendemos los nuestros, normalmente nos suelen dar una serie de plazos para pagar dichos productos. O también nosotros ofrecemos una serie de plazos para que el cliente nos pague esos productos. Es decir, ofrecemos una serie de plazos para cobrar dichos productos. A esos plazos se les llama vencimientos. Y como les dije, les voy a explicar cómo se crean o se añaden esos vencimientos en el programa Contaplus y cómo se utilizan esos vencimientos para hacer asientos automáticamente de dichos vencimientos. Bien, hay que decir que para crear o para hacer un vencimiento, estos vencimientos se hacen durante la realización del asiento. Por eso nos vamos a Financiera, Opciones de diario, Gestión de asientos. En este caso yo ya he hecho un asiento anteriormente. He hecho un asiento de venta con el grupo 700, un IVA repercutido al 4% y un cliente en concreto que es el que me tiene que pagar la factura. La factura total es de 5.200 euros. 5.200 euros. Bien, para poder hacer los asientos, el asiento tiene que quedar así, tal cual. Debe quedar señalado o señalizado en color verde esta subcuenta, la subcuenta del cliente. Bien, una vez que ya hemos hecho el asiento, desde el asiento vamos a crear los vencimientos. Debemos crear tantos vencimientos como sean necesarios para esta factura. Por ejemplo, en este caso, para este ejercicio, para este tutorial, voy a establecer 3 vencimientos, es decir, que este cliente me pague en 3 plazos, en 3 veces. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos esos vencimientos? Nos vamos desde esta ventana, sin salir del asiento, nos vamos al icono Añadir vencimiento. Damos clic y nos aparece esta pantalla. En esta pantalla vamos a poner unos datos para que luego utilicemos esos datos y esos vencimientos para hacer un asiento automáticamente de ese vencimiento, de ese cobro o de ese pago. Fecha de emisión, el Contaplus por defecto pone la fecha que establece el ordenador. También se puede dejar así, o aquí podemos poner la fecha de emisión de la factura, por ejemplo. En este caso yo lo voy a dejar así, tal cual, y le doy a Enter. Y aquí tenemos la fecha de vencimiento, la fecha en la que va a acabar el plazo para cobrar o para pagar. En este caso concreto sería para cobrar. Por ejemplo, yo quiero que este cliente me pague el primer plazo el día 6 de junio del 2015. Bien, como vemos, ya por defecto, el programa ha rellenado esta subcuenta. ¿Por qué? Porque la habíamos dejado señalada aquí, en el asiento. Entonces ya el Contaplus por defecto señala o sea, deja esta subcuenta, la pone aquí, por defecto. Le damos a Enter y este banco es el banco por el cual vamos a cobrar o vamos a pagar el vencimiento. En este caso vamos a cobrar el vencimiento y lo vamos a hacer por nuestro banco. O vamos a cobrar en nuestro banco. Entonces, tenemos que establecer la subcuenta del banco. 572, que es la subcuenta del banco, le damos a la tecla más del teclado numérico y añadimos el banco en donde vamos a cobrar ese vencimiento. En este caso, yo por ejemplo he creado esta subcuenta de banco. Entonces le doy doble clic y aquí en concepto normalmente vamos a poner, en este caso sería el cobro de la factura número 100 y podemos poner primer vencimiento. Por ejemplo, podemos aquí poner lo que nosotros nos guste más. Euros, la cantidad de euros que vamos a cobrar o que vamos a pagar en este primer vencimiento.
Aquí también por defecto el Contaplus establece los 5.200 euros, que es el total de la factura. Como vemos aquí, es el total de la factura. Pero como dijimos, vamos a establecer 3 vencimientos, 3 plazos. Por lo tanto, tendríamos que dividir los 5.200 euros entre 3 y nos sale que tenemos que cobrar 1.733,33 euros en cada vencimiento. Entonces aquí tenemos que borrar esta cifra y poner 1.733,33 euros en este primer plazo. Y listo, le damos a aceptar. Como eran 3 plazos, tenemos que volver a hacer lo mismo. Tenemos que hacer tantos vencimientos como sea necesario para cada factura. Y sería de la misma manera. Icono añadir vencimiento. Fecha de emisión, yo en este caso lo dejo por defecto así, Enter. Y la fecha de vencimiento. El segundo plazo, por ejemplo, lo voy a cobrar el día 6 de agosto, por ejemplo, del 2015. La subcuenta del cliente, le damos a Enter. Y en banco, la subcuenta de nuestro banco, el banco donde vamos a cobrar esta factura. Le doy a la tecla más del teclado numérico y aquí puedo buscar la subcuenta que necesito de banco. En este caso elijo esta, doble clic y aquí el concepto lo podemos dejar así o ponerle cobro de factura, tal. Yo lo voy a dejar así en este caso. Euros, la cantidad de euros que vamos a cobrar o que vamos a pagar en este vencimiento en concreto. Entonces tenemos que borrar esta opción, esta cifra que nos da el Contaplus por defecto y volvemos a poner 1.733,33 euros, que es el segundo vencimiento. Damos a aceptar y voy a establecer el tercer vencimiento de la misma manera. Añadir vencimiento, fecha de vencimiento, en este caso pues el 6 de octubre, por ejemplo, del 2015 es cuando este cliente me tiene que pagar o yo tengo que cobrar esa factura. La subcuenta de clientes la dejo así, tal cual, Enter. Y vamos a cobrar por nuestro banco. Factura número tal. Aquí el concepto lo dejo así. Y euros. Volvemos a cambiar esta cifra, porque este es el tercer vencimiento. Y en cada vencimiento yo tenía que cobrar 1.733,33 euros. Le doy a aceptar. Y ya una vez que hemos hecho el asiento y hemos hecho el vencimiento, ya podríamos grabar el asiento y seguir haciendo otros asientos. O en este caso, yo concretamente voy a salir de los asientos. Y ahora vamos a ver dónde están los vencimientos y cómo se hacen los asientos de manera automática a través de estos vencimientos. Entonces nos vamos a Financiera, Vencimientos, y aquí vemos que tenemos una lista de muchos vencimientos, de los vencimientos que vamos estableciendo cuando hacemos los asientos. Bien, para hacer un asiento automáticamente a través de los vencimientos, simplemente elegimos el vencimiento que queremos. Por ejemplo, vamos a suponer que ya llegó el día 6 de agosto del 2015. Vamos a imaginarnos que ya estamos en el día 6 de agosto del 2015 y que el cliente nos tiene que pagar este vencimiento. Entonces, simplemente, para hacer el asiento de manera automática, señalamos o seleccionamos este vencimiento en concreto y nos vamos a este icono, marcar para preprocesar. Damos clic, nos aparece esta pantalla y aquí tenemos que activar esta opción, generar asiento por fecha de vencimiento. Y estas serían la información que ya le dimos al vencimiento cuando lo hicimos.
le doy a aceptar y aquí vemos que ha aparecido este icono, que significa que es un asiento preprocesado, pero todavía no se ha hecho el asiento. Para generar ya completamente el asiento, venimos a procesamiento del vencimiento, le damos clic y nos dice se ha marcado vencimiento para preprocesar, que sería este icono. Este significa que se ha marcado el vencimiento para preprocesar. Realizar proceso, es decir, queremos que nos haga un asiento automático de ese vencimiento, le decimos que sí. Y automáticamente desaparece el icono y vemos que tenemos una X ya de color azul, significa que ya se ha generado ese asiento, ya se ha hecho ese asiento. Entonces, para comprobarlo, salimos de aquí, nos vamos a los asientos, financiero, opciones de diario, gestión de asientos. Aquí en asientos pongo el número 6 y vemos cómo automáticamente el programa nos ha hecho el asiento del vencimiento, el asiento de cobro, en este caso para este tutorial sería el cobro de la factura. Y así es como se haría. Y aquí ya tenemos cobrada la factura o ese plazo o ese vencimiento de este caso que tiene este cliente. Y así es como se haría con todos los vencimientos. Financiera, vencimientos. Si ya en el caso del tercer vencimiento, ya cuando llegue el día 10 de octubre del 2015 y tenemos que cobrar ese tercer vencimiento, y ya lo hemos cobrado y sabemos que ya se ha hecho, y entonces contabilizamos ese asiento. Desde vencimiento, simplemente señalamos o seleccionamos el vencimiento que necesitamos, marcar para preprocesar, generar asiento por fecha de vencimiento, aceptar, procesamiento de vencimiento, le damos realizar proceso, le damos que sí, y en este momento es cuando se ha creado el asiento del vencimiento. Pues bien, así es como se haría un vencimiento y cómo se utiliza ese vencimiento en el programa ContaPlus. Eso es todo y nada más.